Bien, ahora vamos a ver el grupo aditivo de los enteros módulo n. Para ver este grupo, vamos a recordar algunos conceptos previos que necesitamos saber. Lo vamos a ir construyendo con estos conceptos, vamos a ir explorando el conjunto y al final vamos a demostrar que efectivamente es un grupo de lo que estamos hablando. Primero, veamos la siguiente definición. La definición es esta. Tenemos un entero n mayor o igual que 2 y dados dos enteros, a, b, decimos que a es congruente con b módulo n y lo denotamos de esta manera, a congruente con b módulo n, si la diferencia entre estos dos números es divisible entre n, es decir, si a menos b es divisible entre n. Recordemos el concepto de divisibilidad. Decimos que un número es divisible entre otro cuando se puede escribir de la siguiente manera. En este caso, a menos b es divisible entre n si lo puedo escribir como n por k con k entero. Y lo denotamos como n divide a menos b. Ahora veamos un ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos tengo una cita a las 21 horas, ¿a qué hora nos estamos refiriendo? A las 9 de la noche. Lo que hacemos es que mentalmente restamos 12 de 21 y obtenemos el resultado. Pero en realidad también estamos haciendo lo siguiente. Las 21 horas son las 9 de la noche porque 21 es congruente con 9 módulo 12. Es decir, que la diferencia de estos dos números es divisible entre 12, como lo dice la definición. Y así lo tenemos. Ahora, de esta definición, yo afirmo que se da una relación de equivalencia. Es decir, esta definición es una relación de equivalencia. Hay que probar por qué. ¿Qué tenemos que probar? Pues que es simétrica, reflexiva y transitiva. Son las tres cosas que tenemos que probar para la relación de equivalencia. Esto lo pueden intentar ustedes. Si no, lo vemos aquí. Vamos a probar que la definición de congruencia módulo es una definición reflexiva. Es decir, sea n mayor o igual que 2 entero y a un entero, la pregunta es, ¿a será congruente con ella misma módulo n? Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Pues porque el 0 es divisible entre n y el 0 es igual a menos a. Porque 0 es divisible entre n, es decir, se puede escribir como n por 0. 0 es igual a menos a. Y eso quiere decir, entonces, n divide a menos a, n divide a 0. Y si n divide a esta resta de números, quiere decir que a es congruente con a módulo n. Y ya tenemos probada la reflexiva.
La siguiente propiedad es la simétrica. Hay que probar que esta definición es simétrica, quiere decir que si A es congruente con B módulo n, entonces B será congruente con A módulo n. Vamos a probarlo. Por hipótesis tenemos que A menos B es divisible entre n, o sea que A menos B se escribe como n por k con k entero. Yo puedo multiplicar por un signo menos toda la ecuación y obtendré que menos A más B es igual a menos nk. Conmutando y asignando este signo menos a la k, tendría lo siguiente. Y menos k sigue siendo un entero. Y pues ya llegué a la definición de que n divide a b menos a, por lo tanto, b es congruente con a módulo n. Y ya tenemos la propiedad simétrica. Ahora sigue la propiedad transitiva. Lo que hay que probar en esta propiedad es que si A es congruente con B módulo n y B a su vez es congruente con C módulo n, entonces A es congruente con C módulo n. Vamos a probarlo. Por hipótesis tenemos que A menos B es divisible entre n. Y también que B menos C es divisible entre n. Si nosotros sumamos estas dos cosas, estas dos igualdades, tendríamos lo siguiente. Donde claramente k más s es un entero, y entonces llegamos a la definición de que n divide a menos c, y por lo tanto a es congruente con c módulo n. Y terminamos con la propiedad transitiva. Por lo tanto, nuestra definición anterior de congruencias módulo define clases de equivalencia. Las clases de equivalencia que se definen van a llamarse las clases residuales módulo n. ¿Qué quiere decir esto? Pues van a ser conjuntos de números enteros que al dividirse por n van a dejar el mismo residuo. Entonces, como les mencionaba, generamos las clases residuales. Estas clases residuales, ¿qué van a ser? Pues van a ser el conjunto de todos los enteros que a la hora de dividirlos entre n van a dejar el mismo residuo que este representante de la clase. ¿Ok? Es decir, recordemos el algoritmo de la división. Si aplicamos el algoritmo de la división a estos dos, dividiéndolos por el n, vamos a obtener el mismo residuo. Tenemos nuestro a dividido entre n, nos da un cociente y un residuo. Y x dividido entre n nos va a dar otro cociente y el mismo residuo. Eso quiere decir que a y x pertenecen a la misma clase residual. Y este es el concepto. Podemos parafrasear o volverlo a decir de esta manera. Vamos a tener que una clase residual son todos los enteros que son congruentes con a módulo n. El conjunto de todas estas clases residuales que se están generando con la definición de congruencias módulo lo vamos a llamar el conjunto de los enteros módulo n.
al final este va a ser nuestro grupo aditivo de los enteros módulo n. Y lo vamos a demostrar más adelante. Vamos a poner un ejemplo de esto. Si n vale 5, ¿quién sería mi conjunto o mi grupo de enteros módulo 5? Voy a tener un conjunto de clases residuales. ¿Cuántas clases residuales vamos a tener aquí? N clases residuales. La del 0, la del 1, 2, 3 y 4. ¿Esto por qué? Porque cada una de estas clases va a ser un conjunto de números que van a ser congruentes módulo n. ¿Congruentes con quién? Con cada representante de la clase. Por ejemplo, la clase residual del 0 es un conjunto de enteros tales que x es congruente con 0 módulo 5. En este ejemplo. ¿Qué enteros vamos a tener aquí? Los múltiplos de 5. Voy a tener, por ejemplo, 5, 10. También otro entero que deja residuo 0 al dividirse entre 5 sería el menos 10, por ejemplo. Y esta va a ser mi clase residual del 0. Por ejemplo, la clase residual del 1, ¿cuál será? Pues son todos los enteros que dejan residuo 1 al dividirse entre 5. En este ejemplo. El 6, el 11. Si yo divido, por ejemplo, el 6 entre 5, pues voy a obtener como residuo 1, el 11 también. Estos residuos, recuerden, que son los que me están diciendo en qué clase de equivalencia voy a colocar ese número. Y así con los otros. Ustedes pueden hacer el ejercicio de ver quiénes son las clases residuales del 2, 3 y 4. Ahora ya vamos a adentrarnos en la demostración de que este conjunto es efectivamente un grupo. Recuerden que un grupo era un conjunto con una operación binaria que cumplía las tres propiedades de asociatividad, existencia del neutro y existencia de los inversos. Entonces, dándonos cuenta de que este conjunto es un conjunto no vacío, lo que voy a hacer es definir su operación binaria. Entonces voy a definir una operación de suma entre clases de equivalencia. Voy a tomar dos clases de equivalencia en mi conjunto y las voy a sumar de esta manera. ¿Qué significa esta nueva clase de equivalencia? Pues significa que tengo que tomar un representante de cada clase, sumarlo y después tomar la clase de equivalencia de estos representantes. Es decir, yo estoy tomando A en A como su representante, y estoy tomando B en B. B en la clase de equivalencia de B y A en la clase de equivalencia de A. Ambos son representantes, los tomo, los sumo y después me fijo en la clase de equivalencia de esa suma. Y esa va a definir nuestra suma de clases de equivalencia. Ahora hay que ver que esta operación está bien definida. Lo que hay que ver es que nuestra definición no depende de los representantes que se tomen en las clases de equivalencia.
Es decir, que si yo tomo A y B como elementos representantes de cada clase de equivalencia, respectivamente de A y de B, y hago la suma, entonces como no depende del representante elegido, si yo elijo otros dos representantes en las clases respectivas, voy a obtener la misma suma. Eso es demostrar que está bien definida, hay que probar eso. Entonces, vamos a probar esa buena definición. Si yo tengo este conjunto de clases residuales módulo n, pues voy a obtener esto. Por definición, son todos los enteros tales que son congruentes con A más B módulo n. Entonces, eso quiere decir que si yo tomo un entero aquí, x menos A más B va a ser divisible entre n. ¿Qué significa esto? Pero a su vez, si yo tomo dos elementos en la misma clase residual, entonces sé que son congruentes módulo n. Lo voy a poner aquí. A es congruente con A' módulo n. ¿Eso qué implica? Pues que A menos A' es igual a n por s con ese entero. Análogamente, si tomo dos elementos en la clase residual de B, sé que ellos dos son congruentes módulo n. ¿Eso qué implica? Que su resta es divisible entre n. Bien. Lo que voy a hacer aquí es tratar de ver qué pasa con este entero que está en la clase residual de A más B. Lo despejamos. Y sustituimos la A y la B despejándola de estas dos ecuaciones. Y aquí vemos que nuestro entero se escribe como A' más B' más n por s más t más k, que claramente es un entero. Por lo tanto, tenemos que x es congruente con A' más B' módulo n. Y esto implica que x es congruente con A' más B' módulo n. Por lo tanto, x está en este conjunto. Pertenece a esa clase residual. De ahí vemos que no depende del representante elegido nuestra definición. Ahora vamos a ver que cumple con las tres propiedades de grupo nuestro conjunto de enteros módulo n. Bien, ahora vamos a probar qué es grupo. ¿Con quién? Con la operación de suma de clases residuales que ya definimos. Primero, que cumple la asociatividad, esa suma de clases residuales. Entonces, sean estas tres clases veamos que la suma es asociativa. Por definición, esta suma de clases es esto. Y por
por definición también, simplemente tomamos a los representantes y nos fijamos en la clase residual de la suma de los representantes. Y como se vale la asociatividad en los enteros, pues podemos ir asociando de la siguiente manera. Y concluimos por la misma definición de la suma de las clases residuales. Es asociativa. Ahora vamos a probar que existe el elemento neutro. En efecto, por la misma definición de la suma de las clases, ya que si tomo cualquier otra clase residual, entonces la suma de esa clase con la clase del cero, pues es efectivamente ella misma, porque el cero es neutro en el grupo aditivo de los enteros. La siguiente propiedad es la existencia de los inversos. La siguiente propiedad es la existencia de los inversos. Efectivamente, el inverso de la clase residual A es la clase de menos A. A la hora de sumarlas, estas clases, por definición, obtengo la clase de A menos A, que es la clase del cero, que es el neutro. Y con esto terminamos la prueba de las propiedades de que efectivamente el grupo de los enteros módulo n, como ya lo habíamos dicho, es un grupo con esa suma de clases residuales. Y hemos terminado el ejercicio.